se está debatiendo la reforma del estatuto docente en la legislatura porteña, lo cual ha generado un clima bastante intenso de rechazo en toda la comunidad educativa, o al menos en gran parte de ella. Hoy estaremos hablando de eso. Por supuesto, bueno, el bloque opositor en legislatura de Frente de Todos ya se ha manifestado también, ¿no?, en contra de esta reforma, siendo el antecedente más cercano a ella la ley de aprobación, la aprobación de la ley de Unicaba, que se realizó en el año 2018. En esta ocasión, la verdad es que con la producción decidimos y pensamos un poco en que, en general, en los medios de comunicación hegemónicos, se suele siempre, cuando surgen estos conflictos, llamar a las mismas personas, ¿no? Como, bueno, autoridades de determinada institución educativa, a representantes gremiales, ¿no? Pero bueno, en este caso nos interesaba poder también brindarle la voz de alguna forma a estudiantes, a ver de qué manera y cómo piensan y cómo se están organizando. Así que por eso vamos a estar charlando, que ya lo estoy viendo conectado, bueno, al compañero estudiante, ¿no?, de Historia del profesorado Joaquín B. González, Jonathan Aguilar, que ya está en comunicación, ahí lo estoy viendo, en alguna aula del Joaquín seguramente. ¿Cómo estás, Johnny? Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, estoy acá en el hall ¿Estás en el hall? del Joaquín, en uno de los halls del 9º piso. Están las aulas llenas de cursos, por suerte. Uh-huh. Pero bueno, acá estamos. Dale, buenísimo. Bueno, gracias por tomarte el tiempo para que charlemos. Comentame un poquito sobre vos, ¿no?, sobre tu recorrido dentro de la institución y también sobre la agrupación a la cual representás en este momento en el Joaquín. Bueno, yo soy estudiante de Historia, como dijiste, acá en el Joaquín B. González. Estamos hace años cursando, tratando de recibirnos, pero al mismo tiempo comprometido, ¿no?, con la defensa de la educación pública y la defensa del Joaquín, que es como nuestra segunda casa. Fui representante en la Junta Departamental de Historia y ahora soy consejero directivo por la lista 50, Movemos el Joaquín, con un conjunto de compañeros y compañeras que nos venimos organizando hace tiempo para construir un mejor Joaquín para todos y todas, que nos pueda representar a todo el claustro estudiantil, pero que también esté bien arraigado con las necesidades populares, ¿no? Por eso también vamos al territorio y desarrollamos distintas actividades, tanto formativas como académicas, pero también de lucha y de defensa de la educación pública. Muy bien. Jonathan, ¿sabés que cuando comentaba esto, ¿no?, de la propuesta de reforma del estatuto docente, pensaba que ante este tipo de conflictos a nivel social en general predomina como mucho el sentido común, ¿no?, que se va construyendo en torno a las protestas, e incluso en algunos medios de comunicación se suele como banalizar el corte de una calle de pronto, ¿no?, o a tomarlo como algo sin importancia. Así que me gustaría que podamos comenzar con que expliques en qué consiste esta reforma del estatuto para quienes no están al tanto, ¿no? Porque ha circulado muy poco en los medios. Bueno, sí, como bien decís, ¿no? Suele primar ese sentido común construido en realidad por una ideología dominante, hegemónica, ¿no?, en la sociedad, y en esta ciudad de Buenos Aires particularmente, donde vemos que la gran mayoría, lamentablemente, de la población, de los vecinos y vecinas, suelen votar al gobierno del PRO, de Larreta, de la ministra Soledad Acuña, donde también un porcentaje bastante alto, otras expresiones como por ejemplo la de Milei, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se viene construyendo toda una idea y también fomentada por los medios de comunicación hegemónicos que no dan voz a los sectores que reclaman. Por eso también hay tanto a veces prejuicio con respecto a los cortes de calle, a las movilizaciones, etcétera. Para ir puntualmente a lo que implica la reforma del estatuto docente y por qué se oponen las comunidades educativas, en primer lugar, para explicar bien claro algo, es que esto es parte de todo un plan mucho más grande de reformas a nivel educativo, que viene de la mano de lo que fue la aprobación con represión mediante de la Unicaba, ¿sí?, de la Universidad de la Ciudad, como le dicen ahora. Anteriormente había sido todo un intento de reforma de planes para vaciar de contenido nuestros planes. Y esto está enmarcado en que hace 12 años, 13 años que no para de bajar el presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires en términos reales. La reforma puntualmente apunta a una mirada meritocrática de la docencia, donde se trata de homogeneizar los salarios docentes y brindar
un aumento, digamos, salarial en base a cursos que se hacen de perfeccionamiento, que si uno se pone a analizar en el discurso, obviamente que es necesario que los y las docentes se formen, tengan una formación continua, como le dicen, pero acá está atado a que discrecionalmente se va a elegir qué cursos van a implicar un aumento salarial, cuáles no, cuáles van a ser obligatorios y por lo tanto no van a dar puntaje. Y todo eso obviamente está dirigido a una privatización de la educación, porque estos cursos suelen ser pagos. Han intentado en reiteradas ocasiones, por ejemplo, acá en Joaquín B. González, cerrar el postítulo de ESI, que es el único postítulo de toda la ciudad de Buenos Aires gratuito, donde las y los docentes pueden venir a formarse, ¿sí? Todos los años se anotan aproximadamente 2.000 personas para ese postítulo, donde solamente hay 200 vacantes y en los últimos años lo han recortado a 100 vacantes. O sea, bueno, la idea justamente es eso, es una privatización de la educación, poniendo todos estos postítulos, todos estos cursos de forma paga en la Universidad de la Ciudad o en los otros kioscos que suelen tener los funcionarios de la reta en las instituciones privadas. Por otro lado, la reforma del estatuto, como decía, también implica pérdida de derechos laborales, ¿sí? Nunca que han reformado algo en la educación el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido para mejor. Lo estamos viendo con los pibes y pibas de los últimos años de la secundaria que los están mandando a laburar de forma gratuita, no le dan ni siquiera para cargarle la SUBE. En las fábricas de sándwich. A las empresas sí, de los empresarios amigos de la reta. Entonces, bueno, me parece que es necesario que la población se entere de qué es lo que está pasando realmente y por qué es que hay tanto rechazo de parte de la docencia en particular y bueno, de toda la comunidad educativa en general. Bien, comentame un poco cómo se están organizando para resistir de alguna forma, ¿no? ante esta propuesta del gobierno. Bueno, nosotros desde el estudiantado, ¿no? Con los compañeros y compañeras, vemos que esta reforma del estatuto nos implica en nuestro futuro laboral, porque nosotros somos futuros y futuras trabajadores de la educación y nos va a repercutir porque vamos a tener una pérdida de derechos ya desde antes de entrar al aula a trabajar. Hoy en día en el Joaquín B. González, ya desde el día de ayer, venimos realizando cortes de calle, acá en Ayacucho, entre Tucumán y Viamonte, donde está el edificio del profesorado, haciendo clases públicas. Por suerte en la medida que van pasando las horas, hay más docentes que ven la necesidad de organizarse y salir a pelear en contra de esta reforma, porque además también hay otro planteo y es que estamos reclamando por las titularizaciones docentes. Nuestros profesores y profesoras, una gran parte, más de un 65% de ellos, llevan casi 10 años sin ser titulares. Eso quiere decir que están en sus cargos de forma interina y eso también implica pérdida de derechos. Hay licencias que no se pueden tomar, hay cierta estabilidad que no pueden tomar. Si tienen que acceder a un cargo de mayor jerarquía, tienen que renunciar a esas horas porque no las pueden licenciar porque no son titulares de esas cátedras o concursos que fueron ganando. Al mismo tiempo, la falta de titulares adentro de la institución implica que como somos unas instituciones sumamente democráticas y elegimos a nuestras autoridades, si no son titulares, no pueden presentarse para ocupar cargos directivos en el profesorado. Y eso, bueno, también afecta a la vida democrática y obviamente afecta a la estabilidad laboral de nuestros profesores y profesoras. Entonces, como estudiantes, nos organizamos para poder defender tanto los derechos de nuestros docentes como también los nuestros a futuro el día que salgamos a trabajar a las escuelas. Bien. Pensaba también en esto de que, bueno, en general en las universidades, en el profesorado, en los profesorados, ¿no? Suele haber como mucha homogeneidad en cuanto a las posturas políticas, ¿no? Hay diversas agrupaciones en estos espacios. De cara, digamos, a luchar en contra... ¿Me escuchás bien? Damos un... Ahora sí, perdón. Pasa que, bueno, estamos acá en el profesorado y no pasa nada. Compañeros, bueno. Está bien. Yo decía esto de que en general en las universidades, en los profesorados, suele haber como mucha diversidad en cuanto a las posturas políticas e ideológicas, ¿no? ¿Cómo esto, ante, digamos, las arremetidas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que de pronto quieren recortar presupuesto y atentan cada vez más en contra de los profesorados, por lo cual se requiere una lucha unificada? ¿Cómo se lleva a cabo a nivel institucional
esto con toda esa diversidad que hay dentro, digamos, de la institución? Bueno, particularmente desde la organización a la que yo pertenezco, pero también entiendo que todas las organizaciones que estamos acá dentro de Joaquín entendemos que hay algo prioritario, hay objetivos prioritarios, y en este caso es la defensa de la educación pública, ¿sí? Más allá de las diferencias ideológicas que tenemos, de visiones no solamente de los gobiernos nacionales o provinciales, sino acá todas las agrupaciones que participamos de la vida democrática de Joaquín entendemos que hay un enemigo en común, que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por las políticas que lleva adelante. En ese sentido, trabajamos de conjunto, todas estas clases públicas las estamos organizando entre las diversas organizaciones, con diferencias obviamente, pero siempre teniendo en claro que hay un objetivo en común, que es hacer todo lo posible para frenar estos ataques. Y que además, obviamente, somos un puñado de militantes, ¿no? Si bien somos una buena cantidad de compañeros y compañeras que nos organizamos en agrupaciones, creo que lo más rescatable de esto es que la gran mayoría que está hoy en día sosteniendo los cortes, que está ahí abajo en las clases públicas y que charla con los docentes y las docentes para que salgan a la calle, son compañeros y compañeras independientes que ven que hay una necesidad que sobrepasa a las organizaciones políticas y que tiene que ver con esta defensa irrestricta de nuestros derechos como futuro trabajador de la educación y los derechos de nuestros profesores y nuestras profesoras. Bien. Y, a ver, de alguna forma esta cuestión, bueno, esta propuesta de reformar el estatuto, podemos decir que son medidas que se han ido gestando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo más cercano que tenemos es lo que pasó en 2018 con Unicaba, pero de alguna forma podemos rastrear quizás que esto se haya ido gestando durante la pandemia incluso, ¿no? Digo, durante la pandemia, ¿se organizaron de alguna forma tanto a nivel institucional las autoridades del profesorado, los grupos estudiantiles? ¿Cómo fue esto de llevar a cabo la defensa de la institución en plena pandemia? Bueno, la verdad que fue bastante difícil en un principio porque obviamente la pandemia nos agarró de imprevisto a todos y a todas. Entonces tuvimos que buscar las mejores alternativas de organización. Esto implicó obviamente que hay un montón de compañeros y compañeras que tuvieron que dejar de cursar, ¿sí? Que han perdido años de sus trayectorias educativas, también teniendo que ver con que el gobierno de Mauricio Macri, mientras fue gobierno del 2015 al 2019, eliminó el programa Conectar Igualdad, perdón. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la pandemia, elimina el Plan Sarmiento y toda la plata que iba ahí la deriva a las escuelas privadas. Entonces, ya de por sí había una dificultad material. No contábamos con las computadoras necesarias para poder conectarnos a las clases virtuales. En segundo lugar, no todos los compañeros y compañeras contaban con una conexión a internet. Hay casas donde por ahí tienen 1 o 2 celulares y tenían que repartírselo entre entre toda la familia para poder seguir esas trayectorias educativas. Muchos compañeros y compañeras tienen hijos o tienen hermanos más jóvenes que van a la primaria, a la secundaria. Y bueno, ahí llega un momento en el que hay que priorizar quién tiene que conectarse o no. Y eso tiene que ver con la desidia de parte del gobierno de la ciudad de poder resolver esa problemática. Fuera de eso, quienes pudieron continuar con las clases y desde las distintas agrupaciones políticas fuimos llevando distintas iniciativas adelante. Nosotros particularmente entendimos que había que buscar una manera de alcanzarle los materiales de estudio a todos los compañeros y compañeras que no tenían forma de conectarse. ¿Y qué es lo que hicimos? Organizamos una red en la cual se mandaban a imprimir las fotocopias, se repartían en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires y de esa forma muchos compañeros y compañeras han podido continuar con los estudios teniendo la fotocopia en la mano, que era un material indispensable para hacer eso. Desde la institución se buscaron también distintas alternativas, había un par de computadoras remanentes de Conectar Igualdad hace muchos años, se repartieron las que pudieron, se contemplaron también distintas problemáticas, ¿no? Dando más plazos para rendir las materias, buscando la mejor forma de acompañar a cada compañero y compañera.
los docentes y las docentes también pudieron ayornar un poco sus programas para que se pueda dar una continuidad y que esa trayectoria educativa, a pesar de las dificultades, no se vean cortadas. Entonces creo que ahí se muestra una diferencia, ¿no?, entre la desidia del gobierno de la ciudad y los lazos de solidaridad que se van construyendo, no solamente entre pares, sino también dentro de la institución, con los directivos y con los docentes, que muchas veces tenemos diferencias, eso obviamente es así, pero que en estas situaciones críticas, como fue por ejemplo en la lucha contra la UNICABA, se ve que la única forma de resistir es estar lo más unidos y unidas posible. Claro. Ante este tipo de conflictos, generalmente en los medios suelen salir a hablar los representantes gremiales, ¿no? ¿Qué podés comentarnos sobre el rol que han cumplido, bueno, en particular, ¿no?, con este nuevo conflicto que instala el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la reforma? ¿Qué podés comentarnos sobre el rol de estos representantes? Bueno, yo tengo una mirada un tanto crítica, ¿sí?, porque me parece que no se está dando la discusión necesaria con las y los docentes, no solamente en los institutos terciarios, sino también en cada una de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Parece que es realmente grave el proyecto que se está presentando, que sabemos que en la legislatura además hay una mayoría automática que levanta la mano. A esto voy a hacer un paréntesis, no hay que olvidarse que quienes presentan el proyecto son del bloque Evolución de Martín Lustó, adentro de la legislatura, ¿sí?, porque a veces cerramos el nombre en Larreta y Acuña, pero también hay que ver el nombre y apellido de cada una de las legisladoras que votan y que presentan este proyecto. Entonces nos parece que es necesario que los sindicatos jueguen un poco más a fondo, ¿no?, que se pise el acelerador, más que nada teniendo en cuenta que el 3 de mayo se trata en comisiones este proyecto y el 12 de mayo se estaría votando en la legislatura, entonces el tiempo nos apremia. No es que tenemos tiempo para discutirlo durante mucho más. Es bastante urgente lo que está pasando, por eso, si bien yo no niego que los sindicatos están haciendo algunas iniciativas, ya se han movilizado y han armado materiales de discusión al respecto, pero sí es necesario que pisen el acelerador, como dijo recién, que se empiece a jugar en profundidad para luchar en contra de esta reforma, porque nos lleva puesto. Claro. Bueno, me dijiste el 12 de mayo, entonces se está votando en la legislatura. Efectivamente, el Bien. 12 de mayo es la fecha que tiene pautada la legislatura para tratar el proyecto en el recinto, previa a la aprobación en comisiones, que estaría pasando el 3 de mayo, la semana que viene. Muy bien. Bueno, estaremos atentos y atentas entonces a cómo continúa este tema. Desde acá, obviamente, las puertas del programa siempre están abiertas para lo que necesiten y, bueno, para seguir dando voz de alguna forma a los y las estudiantes del Joaquín B. González y de todos los profesorados. Te mando un saludo, Jonah. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y al programa por abrir el espacio. Dale, un beso grande. Hasta luego. Charlamos con el compañero Jonathan Aguilar del profesorado Joaquín B. González sobre, bueno, la propuesta de la legislatura de reformar el estatuto docente. Bien, nos vamos a ir silbando bajito, Morena, a escuchar el próximo tema. A ver, ¿qué nos puso hoy nuestro productor? Muy bien, sabe que me gusta, puso a Nati Peluso. Nos vamos a escuchar a Nati Peluso entonces con Sana Sana.